Listo. Buenos días, Wow. niños. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de divisibilidad. Divisibilidad. Criterios de divisibilidad. Uf, que ahí no soy capaz de decir la palabra. ¿Sí vieron al principio como patiné? Sí. Bueno, les voy a compartir este documento que tengo de criterios de divisibilidad. Uf, ¿cómo me vieron ahí? Ahí sí la dije bien. ¿Listo? No, pues, profe, el de español. Está fino. Oscar está fino, Soy Oscar fino, está soy fino, fino. sí señora, así es. Listo, pónganle cuidado. Entonces, los criterios de divisibilidad nos sirven para unas cosas o para saber cuando un número tiene una división exacta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo 9 divisible por 3, digo que sí porque da la división exacta, sin residuos, ¿sí? Pero eso con un número pequeño es muy fácil. Y si yo tiro un 4895, ¿cómo sé si ese número sí tiene división exacta por 3 o por 2 o por 5 o por 10? ¿Sí me entendieron? Profe, porque cada uno tiene como un patroncito para uno saber si un número grande tiene divisibilidad. Eso es, cada uno tiene un patrón, o sea, un criterio que nosotros tenemos que como diferenciar para poder saber si ese número si cumple o no cumple ese criterio y divide a ese número exactamente. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los que conocemos. Es más, creo que el año pasado nosotros vimos varios. ¿Se acuerdan? Sí, profe, yo tengo aquí el cuaderno. Qué bien, pero no necesita verlo. Creo que esto se acuerdan ustedes muy bien. Póngale cuidado. Y entonces empezamos con lo mínimo. Cuando un número es divisible por 2. Ese colegio en el que estaba, pues no lo vi. Cuando un número es divisible por 2. Cuando es para termina en cero. Qué bien. La primera definición, la primera parte de lo que usted me dijo, me recoge todo. Cuando es par. O termina en 0, 2, 4, 6, 8. Ey, eso de terminar en esos números es decir que es par. O sea que con eso ya me recogió todo lo que estoy diciendo. Cuando yo digo, cuando es par, ya me está diciendo que tiene o que termina en 0, o 2, o 4, o 6, o 8. U 8. ¿Sí? Entonces, esa primera definición es muy buena. Ya me la dieron. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando es par. Ya. ¿Sí? Estamos bien. Ahora, ¿cuándo es divisible por 3? Profe, cuando creo, no. Profe, que cuando la suma de sus números da uno de tres. Uno solo. Cuando la suma de sus números da un múltiplo de 3. Muy fácil. Excelente. Pero vamos a decirlo de una manera más técnica. No como cuando la suma de sus números, no. Cuando la suma de sus cifras. ¿Sí? Por ejemplo, 180 y 3. ¿Sí? Entonces decimos que es divisible por 3 cuando yo cojo cada una de sus cifras. O sea, primero está el 1 y lo sumo con la otra cifra, que es el 8, y le sumo el tri. ¿Sí? Y yo lo sumo, bueno, 8 más 1, 9 más 3, 12. Y profe, y el 2 está en la tabla del Eso, 3. eso. Si está en la tabla del 3, o sea, si es múltiplo de 3, ojo, la tabla del 3 es infinita, no solo hasta el 30, porque está el 3 por 11 que es 33, 3 por 12 que es 36 y así. La tabla del 3 es larga, no la que tienen en los cuadernos, Es es infinito, larga. es infinito. Pero casi siempre cae en esa tabla hasta el 10, casi siempre cae el numerito ahí. Entonces,
sabemos que es divisible por 3 cuando sumamos sus cifras y ese resultado me da un múltiplo de 3 o está en la tabla del 3. Es la misma cosa, pero se dice de otra forma. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que esta clase va a estar mucho más corta porque ustedes ya me manejan este concepto. Claro, en quinto lo vimos. Entonces, yo creo que ustedes... Sí, profe, en quinto lo vimos por el 5, por el 7, algo así. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Cuando termina en 5 o en 0. Fácil. No hay pierde. O en 0, o en 0. O sea que no tenemos pierde ninguno. Si termina en 0 o en 5, divisible por 5. ¿Sí? No hay pierde. Por ejemplo, 195, divisible por ¿quién? Por 2. Por ti. Por 5, listo. Por 5 ya me lo definieron. Por 2. Por 5. Por 5. Listo. Por 5. Por 5. Muy bien, por 5. Ahora, divisible por 2. No, porque No, profe, porque termina en 5. Termina en 5. Porque no es par. Y no es par. Eso. Entonces por 2. No es par. Por 5 ya lo tenemos. ¿Sí? Por 3. No, profe. Ojo, cuando lo sumamos no nos va a dar un múltiplo de 3. ¿Será que no? Vamos a ver. Da 15. 1 más 9. La 15. ¿Quién le ayuda a quién? 15, hombre. Da 15 y el 3 y en la tabla del 3 da 15. O sea que es 15. Entonces es divisible por 3. Y es 15. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque es múltiplo de la tabla del 3. Claro, es múltiplo del 3. No de la tabla del 3, pero es múltiplo del 3. O sea que ese número es divisible por 5 y por 3 a la vez. ¿Sí? 5 y por 3 a la vez. Entonces no tienen por qué decirme que ese número no es divisible por 3. Hay que sumar y mirar si ese resultado me da en la tabla del 3 o es múltiplo de 3. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo un número es divisible por 10? Si termina en 0. Si termina en 0, ¿no? No tiene pierde. Termina en 10. Termina en 0. Digo, es divisible. Si termina en 0 es divisible por 10. No hay pierde. Bueno, ojo, vimos 2, vimos 3, vimos 5 y vimos 10. Pero el 4, Y vamos, estamos 10. ¿y el 4? Al 4. Necesito que apaguen los micrófonos y apaguen las cámaras si las tienen. Se Pero, está volviendo profe, lento. creo que es Cristian el micrófono prendido. ¿Ya? No, es Nuria Galeano. Listo. Ey, Muy Galeano. póngale cuidado. ¿Y cuándo es divisible por 4? ¿Se acuerdan de ese? Cuando termina en 8. No, no tan fácil. ¿Cuándo termina en un múltiplo de 4? Cuando su última cifra es un múltiplo de 4. Póngale cuidado. Este es fácil. Y vamos a hablar de las dos últimas cifras. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son dos ceros o doble cero, o esas dos cifras Esto es un múltiplo de 2. Ah, o no. esas dos últimas cifras son múltiplos de 4. Por ejemplo, 116. Múltiplo de 4. Digo, divisible por 4. Y Ey, miren, pónganle cuidado. Yo solo miro estas dos últimas cifras. Y veo que esas dos cifras... Profe, no. Miro estas dos cifras. Si estas dos cifras están en la tabla del 4, ese número es divisible por 4. ¿Sí? ¿Sí me entendieron ahí? Ojo, y si yo le agrego esto,
¿Ese número es divisible por 4? Hola. Sí. Hey, ojo. Sí, profe. Miro Sí, de profe. Miro de nuevo sus dos últimas Sí, cifras. profe. Ey, miro de nuevo sus dos últimas cifras. Si son doble cero o las dos son un múltiplo de 4, es divisible por 4. Esto es un doble cero, o sea que es divisible por 4. ¿Sí? Ahora, díganme si es divisible por 10. También, sí, profe. Sí, profe, también es divisible. Por 4 y por 10. Ahora, es divisible por 5. También. Profe. ¿Por qué? Por 5 también. ¿Por qué? También, profe. ¿Pero por qué? Carlos, apaga el micrófono. Carlos, apaga el micrófono. Sí, eso es lo que intento, pero... Y lo más caro de todo es que si usted va a liquidar el crédito y a pagar todo de una vez, le ponen una multa y le cobran. Carlos, colabore. Hey, niños, ¿es divisible por 5? Solo uno me va a responder. Yo los voy a ir nombrando entonces, porque profe. no está resultando. Hay algunos que Sí, no pueden profe. escuchar porque ustedes están con interferencia en el micrófono. Entonces, ¿es divisible por 5 también porque ¿Y termina por qué en 0 termina o en 5? ¿Divisible por 3? en cero? Carlos, No, profe. Porque esos números, cuando uno suma los números, no nos da múltiplo de entonces. Apaga el micrófono. Ya. Sí, está apagado. ¿hay alguien Y hablando? las personas que pero eso tiene una penalidad. Está como alegando de una penalidad. Por pagar. ¿Por qué? De multas de... No paguen multas. Ey, apaguen los micrófonos. Para que le cobren. Sí, ahí es donde dijo muchachos. No se puede hacer, pero hay que ver las solicitudes, pero y paga el saldo que tiene y tiene que pagar una multa aparte de eso, por liquidar el crédito antes del tiempo. Niños, ¿Cuántos? el niño que esté allá y que esté escuchando al papá hablando de multas, por favor, Y no están todos ya ahí por pagar. Yo creo que es Carlos, porque es el único que se queda en el micrófono activado. yo también pienso No, que porque no hay que Carlos, apaga el micrófono. Profe, es que eso es lo que intento, pero a mí me parece que ya lo tengo apagado. Carlos, apaga el micrófono. Carlos, pagarle y después no hable tan duro, por favor, un momento. después pagan con el 20% de la deuda. Ah, listo. Lo decía. No es que Don Enrique, una pregunta, ¿usted podría hablar un poquito más pasito, por favor? Listo. Sí, porque es que la interferencia y Muy bien, ahora Alex, hablando de multas. Entonces, pone cuidado. Retomamos. Vamos a tratar de convivir con ese ruido que está haciendo en la casa de Carlos. Porque el señor ya nos está colaborando y nos está va a hablar un poquito más suave. Entonces, vean. Necesito saber. No, profe, ya desactivó el micrófono. Listo, necesito saber si este número es divisible por 3. Los que no estén escuchando bien, tranquilos que va a quedar el video. Entonces lo No, profe. No, profe. No, ¿por qué? No, profe. ¿Por qué? Porque al sumar sus cifras no Sumarlo nos da da un múltiplo de 3. Muy bien. Ya la captaron, ya la tienen. Claro, eso da 8 y el 8 no está en la tabla del 30, no me sirve. O sea que no es divisible por 3. Es divisible por 4, por 10, por 5, por 2. Es divisible por 2. Sí, creo que sí, profe. No, creo no me sirve. Porque usted dijo que cuando son pares, porque el cero es un par. No. 53, profe. Pongan cuidado. El 0 no está establecido como un número par. Pero cuando yo combino ese 0 con un 1, ya me quedó un número par porque el 10 sí es par. ¿Sí me entienden? El 0 es un número neutro. Eso, por eso ahora estamos diciendo que cuando terminan en 0, en 2, en 4, en 6 u 8. ¿Sí? O si es un número pequeño, pues ya sabemos que es 2, 4, 6, 8.
¿Sí? Ahora, ya tenemos divisibilidad por 2, por 3, por 4, por 5, por 10. Falta por 6. ¿Cuándo un número es divisible por 6? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo personalmente. Bueno, no se acuerdan. Entonces empecemos así, ¿va? Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Por ejemplo, en este ejemplo que están viendo aquí en pantalla, no es divisible por 6 porque por 3 falla. Es divisible por 2, pero por 3 no. Entonces este no es divisible por 6. ¿Sí? Ahora, si yo le agrego un 1 acá, es divisible por 3. ¿Sí? Este número es divisible por 3. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Al sumar sus Sí, cifras, profe. al sumar sus cifras me da 9. O sea que es múltiplo de 3. Listo. Es divisible por 2. Sí. Excelente. Divisible por 2 porque termina en 0, 2, 4, 6, 8. Cualquiera de esos. O porque es par. Entonces, ojo, como ya cumplió que es divisible por 2 y que es divisible por 3, automáticamente él también es divisible por 6. ¿Sí me hice entender? Señor. Sí, señor. Ahora, otra divisibilidad por 9. ¿Cuándo un número es divisible por 9? ¿No se acuerdan? También por 3 y por 2. No, pongan cuidado. Ustedes se acuerdan qué hicimos cuando un número es divisible por 3. ¿Qué fue lo que hicimos? Sumar sus cifras. Entonces con el 9 vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que ya no tiene que dar en la tabla del 3, tiene que dar en la tabla del ¿qué? 9. 9. Eso. 9. O sea que un número es divisible por 9, 9. si al sumar todas sus cifras me da un múltiplo de 9. Ali, si no escucha, tranquila, está el video. Yo ahora monto el video y usted puede ver bien la clase y se escucha bien. Listo, niños. Y divisibilidad por 100 es si termina en doble cero. ¿Sí? Por ejemplo, ya. Bueno, el número que yo tengo acá. Divisible por 100. ¿Sí o no? No. Cuando termina en doble No, cero. profe, no. No, tiene que ser un doble. Sí. Sí. Ah, bueno. Sí. Entonces ya lo entendimos. Ey, Ahora sí se- ya entendimos Ya los criterios de divisibilidad. ¿Sí? Ya estamos full. Ahora sí vamos a realizar. Miremos en en el libro taller. Por favor, alguien que me colabore donde hay criterios de divisibilidad. Profe, yo me voy a Ya voy poner. a ir, ya voy a ir. Ojo Yo voy a ir, voy a esperar. les voy a dar una instrucción. Los más comunes, los que más utilizamos son mitad, que es divisibilidad por 2, o sea, dividir por 2. Tercera, que es dividir por 3, o sea, divisibilidad por 3. Quinta es divisibilidad por 5, o sea, dividir por 5. Esas son las más comunes y las que más vamos a utilizar. Listo, niños, estoy esperando la página porque la verdad no alcanzamos el libro para el docente porque cuando ya me lo iban a dar surgió esta crisis, entonces no me lo pudieron traer a tiempo. ¿Qué me dice Vero? Yo estoy mirando, profe. Ah, listo. Yo voy a terminar la grabación